Nuestras condolencias a los fujimoristas, a la familia Fujimori. Y bueno, hemos perdido al peruano del siglo. Carlos Orellana ha sido secretario de prensa del presidente Alberto Fujimori, una persona que estuvo muy, pero muy cercana a él y que trabajó muy de la mano con el presidente. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Caro Eduardo. Mi más sentido pesar, mis condolencias. Muchas gracias. Se nos ha muerto un amigo. Efectivamente, un amigo del Perú. Porque, bueno, la historia va a juzgar. Lo que se puede decir hoy día es algo que va a tener que decantarse con el tiempo. Yo pienso que las pasiones son como los huracanes, ¿no? Destruyen, pero luego pasan y hay que reconstruir. Y hay que reconstruir un poco el país, no físico, sino moral y también político. Claro. ¿Cuánto tiempo trabajaste con el presidente Fujimori? 10 años, pero yo lo conozco, Alberto, 35 años. ¿De dónde? Bueno, yo he sido jefe del INC, justamente ocupaba la misma oficina que hoy día ocupa en la Casa de Pilatos la El presidenta. Instituto Nacional de Cultura, Así es, que era, que también lo manejaba en un tiempo Marta Hildebrand, claro, antes de ser Ministerio de Cultura, ¿no es cierto? así es, antes Ah, tú eras director del INC. claro, ¿En qué gobierno? en el gobierno de García, De Alan. así es, hasta el 88. Y en ocasión, el año 89, de un almuerzo que hubo en el Club de la Banca, que propició la Embajada de Japón para Osaka 90, me invitaron a todas las instituciones que tuvieran que ver con agro y cultura y turismo. Y yo fui a nombre del INC y Alberto Fujimori fue a nombre de la Asamblea de Rectores. Y nos sentamos juntos. Nos sentamos juntos y estuvo muy simpático y conversamos, ¿no? Y nos conocimos. Y posteriormente mi hermano Justo, a quien había propuesto Fujimori para la primera vicepresidencia. Lo que pasa es que él estaba ya trabajando con Belmont, creo que creía, como todos, que Belmont iba a ser el presidente. Le dijo, muchas gracias, me siento muy honrado, pero yo soy el presidente de APEMIPE, aquí está el vicepresidente, que después fue presidente, un hombre de primera, como Máximo San Román, y él fue el candidato a la primera vicepresidencia, ¿no? Pero me lo presentó mi hermano, me lo volvió a presentar más o menos en julio del 89, y desde ahí no he parado hasta hace poco de tener una relación con Alberto Fujimori, ¿no? Tú eras el que escribía los discursos del presidente. Era el redactor, digamos, exclusivo de los discursos y de los mensajes, todos los mensajes. En realidad no había un equipo. Yo los redactaba y Fujimori le ponía el ojo político, ¿no? Claro. Es que tú eres escritor y poeta y tienes una pluma bellísima, tienes un muy buen verbo. Muchas gracias. Y las lecturas de Fujimori eran contundentes. Cuéntame detalles. ¿Te encerrabas en la Secretaría de Prensa o te ibas a tu departamento al frente, en el edificio Pizarro, No. lleno de radios y antigüedades? No, trabajaba en mi oficina, ¿no? Fujimori viajaba mucho y raras veces, un 20% de las veces que iba a provincias improvisaba. Luego no podía improvisar en situaciones como conmemoración de instituciones armadas, una universidad, la inauguración de un colegio, el mensaje de la nación y ocasiones de eventos internacionales. Entonces era permanente, había mucho que escribir y bueno, uno se habitúa pues. ¿Tienes los archivos de esos documentos iniciales? Claro, claro. ¿Y con las correcciones de puño y letra de él? Bueno, no quiero presumir, pero habían pocas correcciones, pero lo que sí quiero decir de justicia es que el ojo político era de él, ¿no? Y yo recuerdo que el año 2000, en un especial de History Channel, sí, nada menos que Javier Díaz-Canseco dijo que era uno de los políticos más hábiles, sí, de la historia del Perú. Sí. Él veía el discurso, veía el texto y lo editaba. No cambiaba cosas, sino que las editaba. Yo aprendí a editar con él y eso me benefició también en literatura. Aprender a editar, en todo se edita. Claro. Esto que va a la mitad debe ir al principio. Claro.
y esto que va al principio debe ir al final. Así es. De tal manera que yo ahora tengo una idea muy propia de lo que debe ser la redacción de un discurso, ¿no? Hay lo que se llama el efecto ancla. La frase, la idea fuerza que tiene que Claro, queda. al cautivar y prender en el auditorio. Tú escribiste el discurso del 5 de abril, disolver, disolver. Es un tema embarazoso. ¿Cuántos años han pasado? Y me gustaría preguntarle a la presidenta, ya se fue, del Tribunal Constitucional, cuán comprometido me diría, me pondría en esa respuesta, ¿no? Y cuenta, pues, cuenta. ¿Estuviste en la redacción de ese discurso también? Estuve en la redacción y estuve todo el día domingo con él, porque salió, pero en principio nadie podía salir de Palacio, ni los camarógrafos. Pues, era secreto de Estado, pues. Claro, nadie podía salir, nadie sale. Yo sabía que se iba a dar el mensaje, ¿no? Y salió a las 10, después de una serie de pruebas. Y te voy a contar una anécdota interesante. No teníamos teleprompter en el sotanito ese que hay de Palacio, ¿no? Que es de Canal 7. Sí. Sino que era un televisor y Antonio Puertas. Claro, el del módulo de Palacio de Gobierno. Módulo de Palacio de Canal Gobierno. 7, claro. Improvisada con una cámara, un rollo de papel que corría y Fujimori lo leía frente a un televisor. Ese era un teleprompter de chicha. Artesanal. Artesanal. Claro, un hechizo. Completamente. Y, o sea, y ahora que lo pienso, digo yo, pero o sea, con las ventajas que hay ahora. ¿Qué nos habrían hecho? Pero además él era un actor y una persona a la que tú no podías decirle, no es que no podías, sino que no cabía decirle nada, ¿no? El lenguaje gestual de Fujimori era un comunicador muy efectivo. Claro. Disolver. Sí, no. Y movía las manos. Tú no le decías, presidente, hay que moverlo así, hay que hacer así. Él más bien te enseñaba. Yo ponía el texto y él ponía todo el arte histriónico político. Claro. Y mira que te voy a contar una anécdota muy interesante. Un día yo prendo exactamente el 7 de diciembre del 22. Estaba con mi esposa viendo Ese fue el golpe de, ¿sí? de Pedro Castillo. Otro disolver. Mira, estaba con ella, yo le digo, oye, mira, ¿qué cosa está pasando, no? Es muy temprano para que ¿sabes qué sentido tiene que? Y empezó a mover la cámara, a decir así. Era Fujimori. ¿Así? Y hasta el discurso. Y hasta la palabra. Hasta la palabra. Sí. Quedé así anonadado. Además decía, bueno, eso se vio después cuando el video de antes de la grabación, ¿no? Que le decía al camarógrafo y a la otra persona, la luz, faltes. Bueno, ya está bien así, ya, y no se olviden de esto, y se ha visto eso, estaba en todo. Yo me quedé impresionado. Claro. Yo me quedé muy impresionado por eso. Me imagino. Fujimori era una persona muy especial. ¿Lo visitaste mucho en la cárcel? Poco. Mucho. Mucho. Durante todo el tiempo que estuvo en la Diroes, yo he ido prácticamente siempre. ¿no? Yo igual, tuve mucho acceso a él. Y él estaba muy entusiasmado porque se haga Fujimori la película. Cuando un día voy a la cárcel, yo no vivía acá, yo vivía en Estados Unidos. Y llego a la cárcel y le digo, presidente, hay que hacer la película. Voltea y me dice, ¿qué? Fujimori, la película. Hermano, se levantó como un resorte, como un niño y me dijo, eso es lo que hay que hacer. Eso, porque a nadie se le ha ocurrido hacer la película de Fujimori, dijo. Sobre eso hay una historia muy antigua del 2000, que no te la puedo revelar porque va a formar parte de un libro de memoria política, que, perdóneme que lo anuncie, tengo que aprovechar. Por favor, además vas a venir a lanzarlo acá, desde ya te comprometo. ¿Ya tiene título? ¿Ya tiene título? El secretario del Chino. Oh, qué buen título, qué buena, qué poético, qué bacán. No se me ocurrió a mí, se le ocurrió a un amigo. Un día estábamos conversando en una cafetería de San Isidro, nos reunimos siempre. Giovanni
Giovanni Cuero, que Giovanni, el papá de Morgan. el papá de Morgan. Claro, gran publicista. Un genio de la Un genio, ¿ah? Gran creativo. Gran Y, creativo. Yo Giovanni. estábamos conversando, nos reuníamos siempre a hablar de literatura y de política. Durante 4 años, todos los domingos, y paseábamos por el golf. Y tomábamos luego un café. Y le digo, fregado, hombre, por esta camiseta o por la gente, me perjudica políticamente mi pasado político me perjudica literariamente, ¿no? Nadie me invita, me cierran todo, ¿no? Me han apestado. Y todo por culpa de ser, y todo por ser el secretario del Chino. Te queda así y me dice, ahí está el título de tu libro. Oh, de ahí salió. De ahí salió. De ahí salió. Ahí está el título. Claro. Tú sabes que en una de esas lo voy a visitar y él tenía una persona, que esa es otra historia también, ¿ah? Don Augusto Paredes. Ah, claro. Estuvo preso, prácticamente preso el tiempo que estuvo Fujimori y estuvo con su hijo. Claro. Augusto vivía con el hijo Lo conozco. y lo atendía al presidente, era una especie magnífica persona. de asistente, un gran caballero, un gran señor y un hombre que sabe mucho, sabe todos los secretos del día a día de Fujimori. Sí, además, es una persona que mucho muy es noble. una persona hombre. especial por otra cosa que es muy escasa en el Perú, la lealtad. Uf, Sí, y es una tumba. así es. Augusto es una tumba. Las cosas que sabe Augusto, todo lo que ha visto. Que no son cosas malas, sino No. que son cosas delicadas y privadas, ¿no? Delicadas, privadas y los momentos difíciles. Cuando íbamos, él cocinaba. Uno le decía, ¿le traigo eso? No, acá cocinamos. Bueno, yo le enseñaba a cocinar. Y tú también, porque tú eres un gran gourmet y eres un muy Yo buen le chef. enseñaba a cocinar. ¿Ok? Y tú, así, contigo cocinaba. Y te contaré otra anécdota más ya. Eso está lleno de anécdotas. Claro, millones. Hubo un tiempo en el que yo dejé de ir por varias razones y luego me dijo, mira, ya no hay tantas restricciones, me están permitiendo comprar algunas cosas. Me han regalado una congeladora y tenía ahí sus cositas y le traían un montón de cuestiones. Y los amigos que viajaban al extranjero le traían aceite de nuez Oh, y le traían muchos productos. Marta Chávez le traía dátiles una Sí. vez que fue a Marruecos, creo. Es una infidencia muy fina. Y me dijo hace tiempo que no como algo rico porque yo no sé, o sea, sé cocinar, pero ahora sí tengo cosas. ¿Qué te puedes preparar? Y se sacó un lomito, y lo hicimos, ¿no? Luego lo cortamos así, a término medio, como le gustaba. ¿eh? Lo corté así muy bonito de costado, lo presenté. Y se quedó mirándolo, lo olió y dijo, no sé si iba a soltar una lágrima, pero nunca lo había visto así, me conmovió porque dijo, hace años que no como así. Y yo realmente entendí el sufrimiento de un hombre que había vivido en palacio, Claro. que había sido invitado a banquetes en el exterior por su propia condición de jefe de Estado. Y ahí tenía pues una condición de preso, ¿no? Porque mucha gente había dicho, sí, ¿por qué le dan una casa? Eso es como... No es verdad eso. Además, hay que ponerlo en contexto. Para un hombre que ha sido un presidente, que ha viajado tanto, que ha estado en escenarios palaciegos y de lujo, Claro. y que ha caminado todo el Perú, Claro, sí. eso era una maldita jaula, como Ay, ay, cualquier jaula que es Claro. un presidio. Claro, era un viajero empedernido. Y haberlo visto reír, haberlo visto llorar. Porque era un hombre duro, ¿ah? Y Era un hombre fuerte, nunca lo pero vi llorar, sensible a la vez. Pero Yo sí lo he visto llorar. ya, no, yo no lo he visto. Cuando- Solamente sabes que se conmovió, yo dije que lo vi, y era pues como un niño al que tú le dices, mira, te gusta esta galleta, una galleta cara o un dulce caro, y lo agarra y pues Un día en la- actuó con esa, no, Un día en la cárcel se quebró. Cuando nos pusimos a hablar de Dios, de Cristo, de la Biblia. Y eso más adelante lo vamos a estar conversando. Pues Carlos, el Perú ha perdido un dignatario que ya entró a la historia.
hay un antes y un después de Perú. Hay un antes y después de Fujimori. Y serán las nuevas generaciones las que valoren lo que ha significado la presencia de este hombre en la historia nuestra. Yo te quiero comprometer a que sigamos conversando. Hay muchas cosas para hablar de Fujimori, ahora es el momento, es la coyuntura, pero hay para contar anécdotas de Fujimori. Solo me acuerdo en un viaje que hicimos a Europa, estando en París, en Italia fue. Él pasa, estábamos en el mismo hotel y pasa por mi habitación y la puerta del hotel estaba abierta y yo había comprado un montón de corbatas, ¿ok? Y me dice, señor Bravo, ¿por qué tanta corbata? Le digo, por mi profesión, presidente, tengo que... Y me dijo, ¿por qué no me compra corbatas? Le dije, me dice, ¿tiene que hacer? No, le digo, presidente. ¿No tiene satélite? No. Y me mandó con el jefe de la Casa Militar. Y empezamos a comprar corbatas y corbatas y corbatas para el presidente y parecía un niño con juguete nuevo. Corbatas de seda italiana. Pues, Sí, claro, pues, corbatas de no seda. son caras ahí. Pero No eran caras, eran caras, pero eran finas. pero hablaban lindas. Ese viaje fue el que fue después embajador en Italia, Iberico. Iberico. Claro, estuve en ese viaje iberico. Claro. Hicimos primero una parada en Tenerife, Claro. en la punta, en África. De ahí hicimos Madrid, No, España, Madrid, Bruselas, París y Roma, Italia. Y ahí hubo, bueno, también llamó la atención de la prensa mundial. ¿Has viajado? ¿Cuántos pasaportes ya has gastado tú? ¿10? ¿15? yo habré estado en 60 viajes más o menos. 60 viajes. Wow. Pero no porque tenía que hacer discursos No. en los más de 1000 viajes que él ha hecho al interior del país, porque Fujimori, leí esta mañana que ha viajado 159 veces a Puno. ¿Qué presidente ha viajado a Puno 159 Claro, veces? por eso es que la gente está viniendo allá. Y yo quiero contar una anécdota. Yo voy a Washington y ahí me encuentro contigo. Y lo encuentro a Fujimori porque Fujimori fue mi compañero de trabajo pues en el 7. Claro. Él hacía Concertando y hacía los noticieros. Con Pati Wong. Pati Wong, claro, con todo ese claro. grupo, Juan Silva Vidaurre, Así ¿no? es. Y invitaba a todos los canales menos a mi canal, que era Global, el 13. Y justamente el gerente general, Marcelo Cuneo, me dice, Fujimori es tu amigo, ¿no? Bueno, es mi compañero de trabajo. Anda allá y haz que te inviten. Y en el Obelisco, en Washington, me acerco a Fujimori y me dice, señor Bravo, no lo veo tiempo. Y le digo, presidente, no invitas a mi canal. A las 5 hay una recepción en la embajada, ahí te espero. Voy a la embajada y el presidente te llama y le dice, y te dice así, de hoy en adelante el señor Bravo viaja con nosotros. Es mi invitado personal. A ese viaje fue Luz Salgado, creo. Luz Salgado. Y de ahí Lluvia y de Washington nos fuimos, es más, perdí el vuelo. De Washington nos fuimos a Nueva York al encuentro de Javier Pérez de Cuéllar y gracias a la gentileza del presidente y luego a tu gestión pude hacer diversos viajes por el mundo con el presidente y se aprendió muchísimo de él. Mi querido Carlos, siempre bienvenido y espero que conversemos más, hablemos de literatura, de poesía y eres un conversación. libro abierto, brother. Ha sido una conversación deliciosa realmente contigo, Te agradezco. señor rector. No, todavía rector no. Rector Gracias, de querido la amigo. televisión peruana. Te agradezco mucho que hayas venido, Carlos.